Hoy es 18 de marzo del 2021. Mi nombre es Yasmín Juárez. Estoy entrevistando al cónsul general de Uruguay en Chicago, a el cónsul, general Matías A. Estatiu, para el Centro de Voces de Historia Oral de la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, cónsul general, que esta entrevista va a ser archivada con la colección latinoamericana Natty Lee Benson de UT Austin. Si hay alguna pregunta que no quisiera contestar o algún tema del cual no quiere hablar, yo honoraré sus deseos. Así igual, si hay algún tema del cual quisiera hablar, por favor, menciónela y lo discutiremos. Um, como no estoy como no estamos coincidiendo esta entrevista en persona, necesito grabarlo a usted dando su consentimiento. Le voy a preguntar una serie de 5 preguntas. Por favor, diga si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo después de cada pregunta. Antes de continuar, tenemos que asegurar que consista a los 2 siguientes preguntas. Voces quisiera archivar su entrevista así también como cualquier fotografía y documento que usted provee. La Biblioteca Benson de UT Austin, en la Biblioteca Benson de UT Austin, nosotros retenemos los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier otros materiales que usted done a Voces. ¿Usted le provee a Voces su consentimiento para archivar la entrevista a cualquier otros materiales en la Biblioteca Benson? Sí, ¿Usted está de acuerdo con que compartimos la entrevista en la internet, donde podrá ser vista por personas alrededor del mundo? sí. Tenemos varias preguntas en un formato de preentrevista que ya llenó. Nosotros usamos la información en este formato de preentrevista para ayudar en investigaciones académicas. El formulario entero es mantenido en un servidor seguro de Voces. Antes de mandar el formulario a Benson, nosotros eliminamos cualquier información de contacto de usted o su familia para que no sea parte del archivo público. Su archivo público solo será accesible de la biblioteca Benson. ¿Usted desea que nosotros compartamos el resto de su entrevista y su archivo público a la Benson, accesible a investigadores académicos? Sí, En ocasión, Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar a nuestros sujetos de entrevista. Nosotros solo colaboramos con noticieros serios y legítimos. ¿Usted nos da consentimiento para compartir su número de teléfono o su correo electrónico con periodistas? el correo que tenés es el de acá del consulado, ¿no, Jazmín? El de Sí. aquí. Ok, perfecto. Entonces ya vamos a poder empezar la entrevista. Bueno, podemos empezar. ¿Me puede hablar sobre la pandemia y su experiencia con el COVID-19? ¿Cómo ha impactado el labor del consulado? Bueno, Jazmín, la pandemia cambió todo. La realidad es que la pandemia ha cambiado toda la dinámica consular, personal, profesional, o sea, nos ha cambiado la vida de una manera inimaginable. Nosotros, los consulados, estamos regidos por la llamada Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Es una convención en la cual se regulan las actividades que podemos hacer como consulados. Las principales de ellas, bueno, proteger, por supuesto, los intereses de nuestro Estado, proteger a nuestros nacionales, que viven acá en los Estados Unidos, brindarles asistencia, ayudarlos, velar por los niños, los discapacitados, ¿no? Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas. También nosotros promovemos las relaciones amistosas entre los Estados Unidos de América y el Uruguay. Extendemos documentos y visados, documentos para nuestros nacionales, pero también hacemos visados para los nacionales norteamericanos y otros nacionales que quieren viajar a Uruguay y que tienen este requisito. Actuamos como notarios del registro civil, tenemos funciones notariales y representamos
a nuestros nacionales ante el Estado, ¿verdad? Entonces, todas estas funciones se vieron trastocadas notoriamente por la pandemia, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, fomentamos el desarrollo de actividades económicas, comerciales, culturales y científicas, al no poder hacer una muestra cultural, una degustación en el caso de un producto específico, o al no poder reunirnos de manera presencial con otra persona, obviamente que afectó notoriamente esa pata del consulado, pero también afectó nuestro principal objetivo, que es proteger los intereses de nuestros nacionales acá y protegerlos a ellos, porque bueno, las restricciones de movilidad con la pandemia, las restricciones de poder juntarse con otros, nos afectó a la hora de poder reunirnos con un compatriota, y eso generó que tuviéramos unos meses cerrados. Pero por otra parte, también creo que la pandemia nos ha dado una oportunidad en lo que refiere a tecnologías y a la oportunidad de usar otras plataformas como esta que estamos usando ahora, que nos permite estar en lugares distintos, tanto tú como yo, sanos, sin someternos a un posible contagio, y poder tener una reunión a distancia, lo cual es increíble, ¿no? Entonces, para responder concretamente a tu pregunta, sí, nos afectó en todas nuestras funciones consulares, pero también abrió una parte de oportunidad de explorar otras cosas que no habíamos explorado, ¿no? ¿Cómo y cuándo aprendió usted por primera vez del COVID-19 y cuál fue su reacción? Bueno, Jazmín, te cuento de que, bueno, como te decía antes de empezar la reunión, yo asumí funciones acá en el consulado el 6 de enero de 2020. Y una de las primeras cosas que me dijeron los uruguayos y también nuestros amigos americanos, ¿por qué no, cónsul, se da una vueltita el día de San Patrick para ver el río Chicago pintado de verde, que es precioso? Y bueno, yo quería ir a ver el río de verde, y me acuerdo que en ese momento estaba surgiendo con mucha fuerza el tema de la pandemia, y me acuerdo que dije, bueno, voy a pasar en auto a verlo desde el auto, desde lejos, y ahí fue como una de las primeras veces que obviamente me enteré del COVID y tomé conocimiento en persona. Pero más allá de esa anécdota, obviamente que como diplomático he tomado conocimiento de la pandemia a través de comunicaciones oficiales, tanto del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América como parte de mi Cancillería en Uruguay, que por supuesto fueron informando al respecto, además de que uno está al tanto de las cosas que suceden por la prensa local e internacional, ¿no? Sí, ¿y en qué momento se dio usted cuenta que la situación era seria? Bueno, la situación, me di cuenta que la situación era seria cuando empezó todo el tema del uso del tapaboca, que eso fue una cosa que para mí era brutal, y después también cuando empezaron a procederse con los cierres de las tiendas, de los lugares a los que uno iba todo el tiempo, con las correspondientes consecuencias que eso iba a tener en la parte económica, y sobre todo a nuestros compatriotas que necesitan salir a trabajar, ¿verdad? Y todo lo demás, y ahí dije, bueno, qué serio que es esto, y por supuesto, lamentablemente, con las cantidades de muertes que esta pandemia trajo y que fue empezando a traer, obviamente que me di cuenta que esto era un tema muy serio y que teníamos que tener cuidado y que atender, ¿no? ¿Y cuál ha sido el impacto del COVID-19 a los uruguayos en Chicago? Bueno, para responder a esta pregunta te quiero contar un poco cómo es la comunidad acá. O sea, nosotros tenemos una comunidad muy dispersa. El Consulado de Uruguay en Chicago no solamente atiende Chicago como ciudad, sino que nosotros atendemos los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Minnesota, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, por supuesto, Michigan, Indiana, Kentucky, Ohio. Entonces nosotros tenemos 3 estados del Midwest, y bueno, en esos 3 estados tenemos una comunidad que está muy desperdigada en cada uno de ellos, ¿no?
Esta comunidad es una comunidad que se compone de gente que vino hace muchos años a los Estados Unidos. Ya hay varias generaciones de esos primeros que vinieron. También hay muchos estudiantes por la cantidad de universidades que hay en el medio, que estudian en la Universidad de Illinois, Northwestern, Chicago, Michigan, etc. Después, el Uruguay como país agroexportador tiene mucha experiencia en esa área, entonces hay mucha gente que vino acá y que trabaja justamente en esa área, también acá, en Wisconsin, por ejemplo. Tenemos mucho adulto mayor, no sé si ya te lo comenté, pero tenemos mucho adulto mayor. Y después tenemos una comunidad preciosa también en Minnesota, con quien Uruguay desarrolla una relación muy especial de hermanamiento, hermanamiento que surgió en 1964, producto de la iniciativa que había tenido el presidente John Kennedy de la Alianza para el Progreso con las Américas. El estado de Minnesota se alió con Uruguay, ¿verdad? Y tenemos una relación muy especial, al punto tal de que en Minnesota hay una ciudad que se llama Montevideo, que tiene el mismo nombre que nuestra capital. Entonces, bueno, todo esto para contarte que tenemos una comunidad bastante variada y dispersa. Entonces, ¿cómo impactó el COVID a nuestra comunidad? Lo impactó de diversas maneras, dependiendo de la situación en la cual cada uruguayo se encontraba en ese momento, ¿no? Hemos recibido muchos comentarios sobre impactos, pero uno de los impactos que me sorprendió fue el que tuvieron los estudiantes, porque claro, pasaron de ir a clases presenciales a pasar a clases virtuales. Muchas universidades impulsaron a los estudiantes internacionales que se volvieran a sus países. Entonces el consulado tuvo que trabajar muchísimo para que esos estudiantes que querían volver pudieran volver en un momento en el cual estaban cerradas las fronteras, no habían vuelos, y eso recuerdo que fue un gran desafío. Pero también, y podría extenderme mucho, pero sé que tenemos un tiempo limitado, todo lo que fue la pérdida de empleos, producto del COVID, que fue algo muy trágico, ¿no? Y bueno, el consulado hace lo que puede para ayudar a la gente, para guiar a la gente, pero bueno, a veces hay consecuencias que nosotros no podemos paliar, ¿no? Bueno, ya habló un poquito sobre las preocupaciones principales, pero ¿cómo ha visto usted que han cambiado las preocupaciones y de qué manera han sido abordadas por el consulado? Bueno, las preocupaciones, ¿cómo han cambiado las preocupaciones? Mirá, nosotros hemos hecho lo que podemos en base a los recursos que tenemos, y las preocupaciones fueron cambiando a medida que la pandemia iba evolucionando, ¿no? Al principio tuvimos que atender lo que fue la urgencia de que había gente que tenía que volver a Uruguay, que no podía, y nosotros al mismo tiempo estábamos cerrados, entonces era una locura porque estábamos cerrados, pero teníamos que asistir, entonces teníamos urgencias, igual veníamos y las atendíamos, pero al mismo tiempo teníamos restricciones sanitarias. Entonces, al principio te puedo decir de que el impacto fue brutal y que eh, impresionante. Pero después las preocupaciones fueron cambiando, pasó de atender la urgencia, que hubo en un principio, pasó a ser, bueno, ¿cómo nos vamos a adaptar a esta situación? Entonces, primero urgencia, después, ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Qué vamos a hacer cuando volvamos a la oficina? ¿Cómo vamos a volver a la oficina? ¿Cómo van a ser los servicios? Y bueno, para eso recibimos muchísima ayuda de nuestra Cancillería en Montevideo, y también de la ciudad de Chicago puntualmente, del estado de Illinois y del CDC, que nos fueron ayudando a incorporar lo que fueron los protocolos sanitarios para el regreso de la gente, porque claro, nosotros tenemos que asegurar que nosotros estemos bien, que nosotros estemos sanos, pero también que el compatriota que viene a hacer un servicio al consulado también esté en un ambiente que esté sano, que esté libre, digamos, de coronavirus y que se sienta cómodo en venir al consulado, ¿no? Entonces ya te digo, las preocupaciones fueron pasando de una urgencia a una adaptabilidad que fuimos asumiendo con ayuda, por supuesto, en el correr de la pandemia, ¿no? ¿Y qué medidas de protección han tomado adentro del consulado? Por ejemplo, ¿qué cambios han hecho a la estructura?
Bueno, medidas de protección en el consulado. Lo primero que hicimos fueron hablar con la gente que trabaja acá, y una capacitación entre todos de qué medidas íbamos a tomar, o cómo más bien íbamos a escribir esos protocolos sanitarios que nos daban las autoridades. Entonces, primero hubo como una capacitación al personal para eso. En paralelo, por supuesto, adquirir información, ¿no? Adquirir información para ver cómo lo íbamos a implementar. Y después, bueno, lo que hicimos fue lo que vos ya sabés, Jazmín, alcohol en gel, lavado de manos frecuentes, distanciamiento social. Básicamente seguimos las líneas que las autoridades previeron, ¿no? Y también, muy importante, informamos a la comunidad de compatriotas sobre lo que estábamos haciendo, para que ellos supieran, una vez que vengan al consulado, qué es lo que se iban a encontrar, y bueno, cómo estábamos operando frente a la pandemia, ¿no? Hábleme más sobre la cuarentena. ¿Cuánto tiempo cerró el consulado? Bueno, mira, acá yo tengo acá una ayuda a memoria. Nosotros el 11 de marzo recibimos las primeras comunicaciones, pero nosotros el 17 de marzo comenzamos el teletrabajo, y estuvimos desde el 17 de marzo al 11 de junio cerrados. Cerrados, ¿no? Cerrados suena muy, muy bueno, bajaron la cortina y se fueron. No, no, no. Cerrados a la atención presencial diaria y normal. Pero el personal se fue a la casa y se implementó la modalidad de teletrabajo de manera inmediata, y se siguió trabajando a distancia, ¿no? Entonces, la cuarentena se cumplió, se hizo, pero mientras estaba en la cuarentena y mientras las personas estuvieran sanas, se fomentó el teletrabajo, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Y el 15 de junio retomamos la atención al público. Nosotros, ¿qué pasa? Durante la cuarentena también nosotros recibimos urgencias, o sea, nosotros estamos considerados como trabajadores esenciales justamente porque hay emergencias que nosotros tenemos que estar y tenemos que salir. Y tuvimos casos en los cuales tuvimos que salir para atender determinadas emergencias, situaciones médicas, por ejemplo, bueno, que requerían la extensión de un pasaporte, de una cédula, de un documento, y había que hacerlo de manera, había que venir al consulado a hacerlo, y se hizo con las precauciones correspondientes, ¿no? Entonces fue una cuarentena que la verdad uno esperaría que fuera una cuarentena un poco más tranquila, pero la verdad que cuando salimos de cuarentena nos encontramos con la situación de que teníamos cientos de uruguayos varados acá en nuestra jurisdicción que necesitaban irse para Uruguay. Entonces, desde el teletrabajo pedimos documentos constantemente, todos los días, firmando documentos, haciendo documentos, hablando con los compatriotas. Entonces fue una cuarentena que fue bastante, bastante curiosa, porque nosotros seguimos trabajando a full desde la cuarentena también. Y la posición que yo tuve como cónsul general fue tratar de abrir lo antes que se pudiera. Lo antes que se pudiera, obviamente teniendo en cuenta la situación sanitaria y protegiendo al personal que trabaja acá. Pero yo entendí que la gente, hay cosas que no podía esperar, y que la gente necesita de su consulado, y que la gente necesitaba varios trámites que lamentablemente no se pueden hacer desde el teletrabajo. Hay trámites que se tienen que hacer desde el consulado. Entonces, con el apoyo, por supuesto, de mi equipo acá en el consulado, y con la anuencia de ellos, lo conversamos, y abrimos las puertas lo antes que pudimos para atender justamente. Al principio fue en horarios escalonados, al principio fue un día sí, un día no, o hacíamos guardias, digo, buscamos medios de poder estar abiertos hasta que llegó un momento en el cual pudimos retomar la actividad normal, obviamente con las precauciones sanitarias. Pero bueno, básicamente eso fue cómo se vivió la cuarentena, ¿no? En lo personal, la cuarentena para mí
un diplomático recién llegado a los Estados Unidos, fue algo choqueante, porque uno llega a un nuevo país como diplomático y quiere conocer la ciudad, quiere conocer gente, quiere conocer cómo funcionan las cosas. Y bueno, del 6 de enero al 11, 17 de marzo fueron muy pocos meses, y enseguida pasamos al encierro. Así que en lo personal también te puedo decir que fue duro, ¿no? Sí. ¿En cuánto tiempo llevan ya abiertos con horario normal? Bueno, nosotros abrimos el 15 de junio, ya retomamos la atención al público, y el horario normal creo que lo habremos ya implementado un mes después, 15 de julio, pero no tengo no tengo el día exacto, Jasmine, para darte. Si querés después obviamente te lo paso si es necesario, efectos de la entrevista. Pero no tengo el día exacto en el cual volvimos todo el horario a trabajar. Pero sí te puedo decir con certeza de que nosotros ya el 15 de junio ya estábamos acá atendiendo al público, con citas, con bastante restricción sanitaria, pero bueno, entendimos que eso era lo que teníamos que hacer, ¿no? ¿Y cómo se ha lidiado con los contagios de COVID-19 dentro del consulado? ¿Ha habido contagios? Bueno, gracias a Dios no hemos tenido contagios de COVID. Contamos con un equipo muy responsable, consciente, que la verdad, y muy unido, en el cual todos conversamos todo, básicamente. Y una de las cosas que conversamos cuando empezamos a retomar la atención fue: nos tenemos que cuidar. Nosotros tenemos una responsabilidad con la gente. Nosotros tenemos que estar, somos trabajadores esenciales, tenemos que estar para atender las necesidades de la gente. Si no estamos para atender las necesidades de la gente, esa gente queda desamparada. Entonces, tomamos la conciencia conjunta, común, de cuidarnos también en nuestra vida personal, cada uno de nosotros, cuidarnos obviamente en el trabajo, y gracias a Dios eso ha dado sus frutos, Jazmín, y todos estamos sanos. Entonces no hemos tenido contagios de COVID en el consulado, gracias a Dios. ¿Y qué tipo de apoyo ha proporcionado el consulado a los uruguayos en Estados Unidos? Por ejemplo, ayuda financiera o repatriaciones. Sí. Bueno, los apoyos han ido evolucionando a medida de que la pandemia nos lo permitió. Por ejemplo, nosotros al principio el principal apoyo fue atender la urgencia de varados que nosotros teníamos acá en la jurisdicción. Cuando digo varado, es una persona que precisa retornar al Uruguay y se cierran las fronteras, o no hay vuelos para volver al Uruguay. Entonces, fuimos asistiendo a la gente en un caso a caso, atendiendo cada caso de cada persona, de cada familia, de cada niño, padre, madre, etcétera, para que pudieran ir retornando a Uruguay a medida que se iba pudiendo, ¿no? Y para eso recibimos mucho apoyo de la Cancillería, obviamente, en generar vuelos, generar instancias en las cuales la gente pudiera agarrar un avión y retornar al país, porque, bueno, tenían distintas obligaciones o necesidades de retornar. Entonces, el apoyo del consulado en una primera instancia se basó en el tema de ayudar a que la gente pudiera retornar al Uruguay. A medida que la pandemia fue evolucionando, y fuimos teniendo oportunidad de retornar el servicio, bueno, retornamos el servicio, y nuestro apoyo fue decir: bueno, no, estamos acá para ustedes, tenemos la puerta abierta, nos estamos cuidando, queremos que ustedes se cuiden, pero sepan que el consulado está abierto, y que los vamos a atender y que los vamos a recibir, y que vamos a apoyarlos en todo lo que podamos hacer. En todo lo que refiere a documentos y todo lo que se hacen en los consulados, ¿no? Pero después que fue pasando el tiempo, y que otros consulados tenían la misma situación, bueno, nos empezamos a hablar, empezamos a conversar y empezamos a desarrollar instancias comunes. Recuerdo una puntualmente con el Consulado de México, bueno, que se consiguió que uruguayos que quisieran
hacerse el test de coronavirus de manera gratuita, lo pudieran hacer en el Consulado de México. Después, por ejemplo, a medida que fue avanzando más la pandemia y la gente estaba en la casa, conseguimos también un partenariado con una universidad de nuestra jurisdicción para que uruguayos que quisieran estudiar finanzas desde su casa lo pudieran hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un seminario con la Procuraduría General del Estado de Illinois para informarle a nuestros compatriotas sobre sus derechos en el Estado de Illinois. Entonces, como te decía en un principio, hemos usado las herramientas informáticas también para apoyar a la comunidad en la medida que podamos, ¿no? Pero bueno, básicamente hacer lo que podemos de la manera más eficiente, segura y cercana, porque la actividad consular tiene que ser cercana a la gente. Una de las cosas que yo me planteé cuando asumí el cargo de cónsul general fue de tener un consulado abierto al público, un consulado de puertas abiertas. Entonces, aunque fue difícil porque la pandemia complicó todos los planes que yo tenía personalmente en el consulado, la política de puertas abiertas se ha implementado muy bien. Nosotros tenemos también a servicio de la comunidad un servicio 24 horas, en el cual si hay alguna urgencia, los compatriotas cuentan con alguien del otro lado que los pueda ayudar, ¿no? Entonces, bueno, un poco fue, no me quiero extender demasiado, Jamil. Está bien. ¿Y los uruguayos que visitan el consulado han solicitado asistencia para asuntos relacionados con violaciones de leyes de trabajo o leyes laborales? Por ejemplo, robos de salarios o despidos, desempleos. Bueno, los compatriotas solicitan todo tipo de asistencia. Hay asistencia de ese tipo, hay otros temas, y lo que nosotros damos es ayuda, guía, ayudamos a compatriotas que han tenido, bueno, o sea, básicamente guiamos en base a lo que hay, en los servicios que se ofrecen acá nacionalmente, y los vamos guiando y los vamos ayudando, ¿no? Porque uno, claro, el consulado tiene un acervo histórico muy importante y conoce muchas cosas, y genera relacionamientos con instituciones y con este, personas clave, etcétera, que pueden servir a la comunidad para ayudarlos en los casos que tú decías, ¿no? Entonces sí, hemos recibido distintas solicitudes y las hemos canalizado en base a los servicios que ofrecemos, ¿no? ¿Y a qué retos crees que se enfrenta el consulado en los próximos años? Bueno, yo creo que los retos que nos enfrentamos en los próximos años es a seguir adaptándonos a esta situación, y creo fundamentalmente en el concepto que se ha acuñado en la prensa, y también en la academia, de la nueva normalidad. Y creo que ya esa normalidad que teníamos en el 2019, por ejemplo, no creo que la volvamos a tener. Creo que esto de la pandemia cambió el mundo, como lo han cambiado otras pandemias en el pasado, o otras crisis importantes, ¿no? Entonces creo que nuestro principal desafío va a ser cómo nos adaptamos a esa nueva normalidad. ¿Qué posición vamos a tomar como país para adaptarnos a esa realidad? ¿Qué cambios tenemos que hacer en lo que veníamos haciendo? ¿Qué cosas tenemos que incorporar? ¿Qué cosas tenemos que eliminar? ¿Verdad? Entonces yo creo que ese es nuestro principal desafío, la nueva normalidad. Y en lo consular puntualmente, que es lo que me encuentro trabajando en este momento, creo que el principal desafío es, en el marco de la nueva pandemia, cómo seguimos relacionándonos con nuestra diáspora. ¿Eh? Una de las cosas que más me entristeció de toda la pandemia fue la imposibilidad que tuve de realizar consulados móviles. Los consulados móviles es cuando el consulado se acerca a una ciudad o un centro urbano donde hay comunidad y ofrece sus servicios ahí. Y claro, naturalmente, por la pandemia no lo pudimos hacer, pero bueno, ahora tenemos que explorar otras vías de acercarnos a la comunidad.
como esta, ¿no? La vía del Zoom, la vía de la informática, de la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que adaptarnos a la nueva normalidad y el desafío de seguir cerca de la gente, creo que son las dos este, principales cosas que yo veo para los próximos años. ¿Hay algún proyecto que a usted le gustaría colaborar con el gobierno local o estatal de diferentes estados de los Estados Unidos para poder realizar el trabajo más fácilmente? Bueno, nosotros ya estamos en ese estadio. Concretamente con la ciudad de Chicago, Uruguay se incorporó rápidamente a la iniciativa de generar una coalición latina, ¿eh? En favor de la lucha contra el COVID, ¿verdad? Esto está promovido por el gobierno de la ciudad y cuenta con el apoyo de varios consulados latinoamericanos. Nosotros apenas pudimos y tomamos conocimiento de la iniciativa, nos incorporamos como país, y esa iniciativa lo que busca es fomentar a la gente, a nuestra gente que se vacune, fomentar a nuestra gente que usen tapaboca, mantengan la distancia social, etcétera. Entonces, Jazmín, es fundamental el relacionamiento de los consulados con las ciudades, con los estados que componen, en este caso, nuestra jurisdicción, para poder apoyar las iniciativas que ellos hacen, que entendemos que van a apoyar a nuestra comunidad, ¿verdad? Y para nosotros apoyarnos en ellos cuando necesitamos guía o apoyo, ¿verdad? Entonces, efectivamente estamos trabajando con todos los estados, también trabajamos muy cerca con el estado de Minnesota, también hemos trabajado con Nebraska, con Dakota del Sur, bueno, en distintas iniciativas y en distintos temas, ¿verdad? Pero es fundamental para la tarea consular trabajar y realizar alianzas fuertes con los gobiernos locales y estatales, ¿no? Y por último, cónsul, ¿cree usted que el consulado ha hecho lo suficiente? ¿Y cómo puede el consulado seguir mejorando su respuesta al COVID-19? Bueno, yo creo que el consulado ha hecho lo máximo que pudo con los recursos que tiene. ¿Tá? Yo estoy muy satisfecho con la labor del equipo acá en el consulado. Creo que el equipo tiene un compromiso muy enfocado en el compatriota y creo que hemos hecho lo mejor que pudimos con los recursos que tenemos y creo que la comunidad lo ha reconocido en varios momentos, nos lo ha reconocido, nos han dicho los compatriotas qué bien, qué bueno que están haciendo esto. Entonces eso me llena de orgullo, ¿verdad? ¿Cuál era tu otra pregunta? Ah, sus planes a futuro. Ah, los planes a futuro. ¿Cómo puede mejorar, seguir mejorando su respuesta al COVID-19? ¿Cómo podemos seguir mejorando la respuesta? Y bueno, va en la misma línea de lo que hemos conversado en estos últimos minutos. O sea, creo que podemos seguir mejorando la respuesta con herramientas tecnológicas y obviamente que necesitamos más recursos para estar más cerca de la gente, ¿verdad? O sea, retomar el concepto consulado móvil apenas la pandemia lo permita. Seguir trabajando con las tecnologías. El gobierno, la Cancillería de Uruguay está explorando posibilidades de incrementar los trámites que se hacen a distancia para evitar que la gente se traslade. Recordemos que nuestra jurisdicción acá es enorme. Hay gente que se traslada 9, 10, 12 horas para venir al consulado, acá en Chicago. Entonces, bueno, todas estas soluciones informáticas y a distancia yo creo que van a servir en el futuro, ¿no? ¿Hay algo que le gustaría compartir? Por... Bueno, Jazmín, simplemente agradecer esta oportunidad. Creo que es muy, muy, pero muy valioso que se registren las voces latinas y lo que pasó un poco en este triste periodo de nuestra historia. Agradecerte a ti por tu amabilidad, por todo
lo que fue este proceso de entrevistarme. Agradecer a la profesora Xochitl Bada también, a la Universidad de Illinois, a la Universidad de Texas, etcétera, todas las universidades que están involucradas en este proceso. La verdad que cuando recibí la comunicación para realizar esta entrevista me sentí muy honrado, y la verdad que me parece excelente la iniciativa que se ha tenido de tener estos testimonios, ¿verdad? De tener estos testimonios. Y siempre resaltar, como cónsul del Uruguay, lo que ha hecho la comunidad acá en Estados Unidos, una comunidad que se destaca bueno, por todo lo que le aporta a este país, una comunidad que es solidaria, una comunidad que se apoya entre sí, una comunidad bueno, que siempre está al servicio de sí misma y también trabajando siempre en cooperación y con todas las personas que viven acá. Entonces, quiero dejar eso también dicho en esta oportunidad, porque bueno, también corresponde realizar el homenaje a la comunidad que vive acá. Así que muchas gracias. No, gracias a usted. Para mí fue un honor entrevistarlo.